La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, presenta breve historia y datos relevantes de la psicología en México y el mundo. ¿Tú sabes qué es la psicología? ¿Sabes qué hacen las psicólogas y psicólogos? ¿Alguna vez has tenido contacto con algún psicólogo o psicóloga? ¿Sabes en dónde buscar apoyo psicológico? Existen algunas confusiones y desconocimiento respecto a esta ciencia del comportamiento humano. En este video trataremos de mostrarte un panorama general para aclarar algunas de estas dudas. Pero recuerda, esto no sustituye a una consulta con personal de salud mental. Este contenido solo tiene el objetivo de brindar un panorama general y un contexto acerca de estos temas. Parte 1. ¿Qué es la psicología? Las raíces de la psicología son amplias y no tienen un único origen. No obstante, dentro de la extensa historia, nos gustaría resaltar 4 hechos que han contribuido a dar forma a la psicología. El primero de ellos es el origen etimológico de la palabra psicología y su relación con los mitos griegos. El segundo aspecto también está relacionado con la antigua Grecia, pues hay un fuerte vínculo con la filosofía de aquellos tiempos. El tercer elemento se refiere al momento en que se utilizó por primera vez la palabra psicología, pues si bien las raíces etimológicas y filosóficas de la psicología se pueden encontrar en la antigua Grecia, se tiene conocimiento de que la palabra psicología fue utilizada por primera vez por un poeta croata, muchos siglos después de que el auge de la antigua Grecia había llegado a su fin. El cuarto componente que podemos identificar como parte de los orígenes de la psicología fue la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, pero de todo esto, y más, hablaremos con mayor detalle a lo largo de las diferentes secciones de este video. Entonces comencemos con el origen etimológico, y el mito griego que está profundamente relacionado con las raíces de la psicología. La palabra psicología proviene del griego antiguo, y se compone de 2 palabras, una de ellas es psique, que significa alma o mente, y logos, que significa estudio o tratado. Es decir que etimológicamente, la palabra psicología significa estudio del alma o estudio de la mente. Sin embargo, este concepto ha evolucionado para ser considerado actualmente como el estudio del comportamiento humano desde una perspectiva científica. Pero en la mitología griega, Psique también es el nombre de una bella mujer que tiene que superar duras pruebas impuestas por la diosa Afrodita. La historia de Psique es una metáfora de la evolución del alma a través del sufrimiento, el amor y la transformación. Situación que está relacionada con los principios de la psicología moderna, pues a través de Psique y su viaje, encontramos paralelismos con los procesos de superación, crecimiento y comprensión interna. Si deseas conocer un poco más acerca del mito de Psique, te invitamos a ver nuestro video de YouTube titulado Génesis, el asno de oro y los orígenes de la psicología. Pero sigamos con nuestros temas del día de hoy. La letra griega Psi se relaciona con la palabra psique que, como hemos visto, significa mente o alma, y antiguamente se decía que esta alma era el origen de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Y esta es la razón por la cual se utiliza esta letra griega para representar a la psicología. ¿Y entonces, qué es la psicología? La definición actual de la palabra psicología nos dice que, psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento humano. Su objetivo principal es comprender cómo las personas piensan, sienten y actúan en diferentes contextos y situaciones. Las psicólogas y psicólogos utilizan métodos diversos para investigar procesos mentales, emociones, percepciones, motivaciones y conductas, y aplican sus conocimientos en áreas como la salud mental, la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, dentro del campo de la salud mental, si una persona enfrenta una adicción, psicólogas y psicólogos le pueden ayudar a entender por qué se ha generado esa situación en su vida, y de igual forma, en un trabajo multidisciplinario que puede incluir psiquiatras y otras especialidades médicas, pueden orientarle, guiarle y acompañarle para superar esa situación. Se podría decir que la psicología busca desentrañar los misterios del comportamiento humano ayudando a las personas a llevar vidas más plenas y satisfactorias. Es muy interesante conocer acerca del significado y definición de la palabra psicología. ¿Pero dónde y cómo comenzó la psicología? ¿Cómo se desarrolló esta ciencia que estudia el comportamiento humano? Intentaremos resolver esa duda, y para eso, veamos el siguiente capítulo.
Parte 2. De la filosofía antigua a un laboratorio de psicología experimental. La ciencia moderna es el resultado de siglos de aprendizaje, y la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, utiliza el método científico, así como herramientas modernas para el análisis de datos conductuales, y puede aplicar algunas pruebas para llegar a conclusiones. Sin embargo, estas herramientas y estos métodos no siempre han existido. Una de las características de la ciencia moderna es la especialización, es decir, que cada ciencia estudia un área o fenómeno específico de la naturaleza. Sin embargo, antiguamente las personas dedicadas a la filosofía abarcaban todas las áreas de conocimiento. La filosofía podía abarcar el estudio del universo, de la naturaleza, y muchas otras áreas, por ejemplo, el estudio del alma y las ideas. La historia de la psicología es fascinante y llena de evolución. Se remonta a la filosofía antigua, cuando pensadores como Platón y Aristóteles reflexionaban sobre la mente y el alma. Pero después de Platón y Aristóteles, muchas otras personas dedicadas a la filosofía continuaron explorando los misterios de la mente. Y las ideas de todas esas personas fueron dando forma a diferentes disciplinas y ciencias. Por ejemplo, en nuestro video de YouTube, Pedro Abelardo y Eloise, entre la pureza y el pecado, hablamos un poco acerca de cómo la filosofía escolástica influyó en la psicología. Sin embargo, la psicología como disciplina científica surgió hasta el siglo XIX, cuando Wilhelm Wundt en 1879 creó en Alemania el primer laboratorio de psicología experimental. A partir de ese momento, la psicología, aunque mantuvo la influencia de la filosofía, se separó de esta y se convirtió en una disciplina independiente. Como consecuencia de estos acontecimientos surgieron varias escuelas psicológicas, es decir, todas tenían el mismo objeto de estudio, pero cada una bajo diferentes enfoques continuaron el estudio de la mente. Algunas de estas escuelas psicológicas son las siguientes. Estructuralismo, 1879 a 1912, fundado por Wilhelm Wundt, se centró en el análisis de la conciencia mediante la introspección. Funcionalismo, 1890 a 1930, liderado por William James, estudió la función de la mente y su adaptación al entorno. Psicoanálisis, desde 1900 hasta el presente, creado por Sigmund Freud, enfatizó el papel del inconsciente en la conducta humana. Conductismo, 1913 a 1950. John Watson y B. F. Skinner promovieron el estudio del comportamiento observable y el condicionamiento. Gestalt, 1912 hasta el presente. Max Bergheimer desarrolló esta escuela, que estudia la percepción y la organización de la experiencia. Humanismo, 1950 hasta el presente. Abraham Maslow y Carl Rollers destacaron la importancia del crecimiento personal y la autorrealización. Cognitivismo, año 1956. Se enfoca en los procesos mentales como el pensamiento y la memoria. Algunas de estas escuelas siguen vigentes y otras, aunque desaparecieron como una corriente independiente, aportaron conocimiento para dar forma a otras, por ejemplo, el funcionalismo. Con su enfoque de estudiar la mente en función de su entorno, es algo que se retoma en las neurociencias modernas. El cognitivismo y el enfoque conductual dieron origen a la corriente cognitivo-conductual, que tiene un marcado énfasis en el estudio de los procesos mentales. Es decir, que cuando una persona en nuestros días acude con una psicóloga o psicólogo, estos profesionales de la salud mental ponen en práctica los conocimientos que históricamente se han ido incorporando a esta ciencia del comportamiento, y dejan de lado lo que se considera obsoleto. Estás en lo correcto. Si bien se ha descartado lo que se considera obsoleto para la ciencia moderna, mucho de las bases filosóficas antiguas siguen vigentes. Por ejemplo, el filósofo Sócrates, que vivió entre el 469 y 399 a.C. en la ciudad griega de Atenas, adoptó la frase, «Conócete a ti mismo», la cual estaba inscrita en el templo de Apolo en Delfos, otra ciudad de la antigua Grecia. Esta frase sigue vigente en los procesos terapéuticos, pues la introspección es un elemento fundamental que nos lleva a conocernos mejor. Parte 3. ¿Quién inventó la palabra psicología? Ahora que ya hemos explorado el origen etimológico de la palabra psicología, ubicándolo en la antigua Grecia, revisemos quiénes utilizaron por primera vez la palabra psicología. Pues pese al origen griego de su significado, no fueron los antiguos griegos quienes utilizaron por primera vez esta palabra. Se dice que Marco Marulik,
un humanista y poeta croata del Renacimiento, conocido como el padre de la literatura croata, utilizó por primera vez la palabra psicología en una obra alrededor de 1520. Pero desafortunadamente esa obra se ha perdido. Si bien todo parece indicar que Marko Marulik fue la primera persona en usar el término psicología, Rudolf Goclenius, un filósofo escolástico alemán, también contribuyó a reforzar el uso de esta palabra alrededor del año 1590. Y más de un siglo después, Christian Wolff, filósofo alemán, popularizó el término psicología en sus obras Psychologia empírica y Psychologia rationalis, donde exploró la mente humana desde perspectivas empíricas y racionales. Christian Wolff publicó Psychologia empírica en 1732 y Psychologia rationalis en 1734. Después de Christian Wolff, la palabra psicología continuó siendo utilizada por varios pensadores y científicos que contribuyeron a su desarrollo como disciplina. Por ejemplo, Immanuel Kant, que nació el 22 de abril de 1724 en Prusia, hoy territorio de Rusia, y falleció el 12 de febrero de 1804. Aunque criticó la posibilidad de una psicología científica basada en la introspección, utilizó el término en sus estudios sobre la mente y el conocimiento. Y por supuesto el uso de la palabra psicología se fortaleció después de que Wilhelm Wundt fundara en 1879 el Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig en Alemania. Este fue el primer centro de investigación en el mundo dedicado al estudio sistemático de la mente y el comportamiento humano. Y ya que hemos llegado a esa parte de la historia, ¿me podrías hablar más acerca de las aportaciones de Wilhelm Wundt a la psicología? Claro que sí. Avancemos a la sección 4 para hablar de ello. Parte 4. Wilhelm Wundt y la psicología científica. El Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig en Alemania fue el primer centro de investigación en el mundo dedicado al estudio sistemático de la mente y el comportamiento humano. La mayoría de las fuentes nos indican que Wilhelm Wundt fue un psicólogo y filósofo alemán, considerado el padre de la psicología experimental. Nació el 16 de agosto de 1832 en Neckarau, Alemania, y falleció el 31 de agosto de 1920 en Grossbotten, Alemania. Wilhelm Wundt estudió medicina en la Universidad de Heidelberg y trabajó con el fisiólogo Hermann von Helmholtz antes de dedicarse por completo a la psicología. Esto quiere decir que, hasta donde tenemos conocimiento, fue un médico quien fundó la psicología como ciencia. Wilhelm Wundt estudió medicina y obtuvo su doctorado en la Universidad de Heidelberg. Antes del laboratorio de Wilhelm Wundt, la psicología estaba más ligada a la filosofía y la teología. Se basaba en la introspección y el razonamiento lógico. Pero ahora te preguntamos a ti que estás viendo este video. Cuando suena, vibra o una luz se enciende en tu teléfono celular, ¿cuánto tiempo tardas en tomarlo entre tus manos para desbloquear, leer y responder en caso de que te haya llegado un mensaje de texto? Aunque los smartphones no existían en la época de Wilhelm Wundt, tu interacción con estos dispositivos es algo que él definitivamente estudiaría. Se dice que muchas plataformas modernas analizan los datos de tu actividad en línea, desde el momento en que te llega una notificación, hasta que respondes y cómo lo haces. Cuando alguien te envía un mensaje, tu reacción depende de factores como estado de ánimo, cansancio y nivel de atención. Wilhelm Wundt mostró que los tiempos de reacción pueden variar dependiendo de la carga mental y emocional de la tarea. El mismo principio se puede aplicar a una actividad como responder un comentario en tu red social favorita, o a las respuestas a una encuesta, o incluso la forma en que intentas solucionar un examen escolar. O un test para conseguir un nuevo empleo. Utilizar el método científico para el estudio de todos estos fenómenos es algo normal hoy en día, sin embargo, en la época que vivió Wilhelm Wundt, no era habitual. Y gracias al laboratorio que instaló se comenzaron a realizar muchos experimentos relacionados con la conducta. Es muy interesante conocer cómo la antigua Grecia y un laboratorio experimental influyeron en las consultas psicológicas modernas. Me gustaría aprender más. ¿Me podrías ayudar a conocer cómo es que las personas que estudian psicología aplican en la vida cotidiana todo este conocimiento que tiene raíces que se remontan hasta la antigua Grecia y evolucionó hasta convertirse en una ciencia independiente de la filosofía gracias al laboratorio instalado en Alemania? Me encantará ayudarte a conocer algunas áreas de la vida cotidiana en las cuales se puede aplicar el conocimiento psicológico. Acompáñame a ver la parte 5.
Parte 5. La vida cotidiana y las áreas de la psicología. En nuestra vida diaria nos podemos encontrar en diferentes contextos dependiendo de nuestras circunstancias individuales, y en cada una de ellas, la psicología puede involucrarse. Por ejemplo, si eres estudiante, la psicología educativa estará presente. Si estás en búsqueda de un nuevo empleo, o ya tienes un trabajo, la psicología también tiene interacción con esta área de nuestra vida. La psicología tiene diferentes áreas de aplicación, cada una de las cuales requiere conocimientos especializados, razón por la cual difícilmente una misma persona podría abarcar más de un par de ellas. Es frecuente que cuando una persona piensa en la psicología, lo asocie con el imaginario colectivo de una persona recostada sobre un diván, o con una imagen de una mancha de tinta negra sobre una hoja blanca. Todo esto tiene alguna relación con la psicología clínica. Sin embargo, esta solo es una de las diversas áreas en las cuales psicólogas y psicólogos pueden trabajar. Algunas de las áreas en las que la ciencia del comportamiento puede aplicarse son: psicología clínica, psicología laboral, psicología educativa, psicología forense, psicología comunitaria, psicología de la salud, psicología social. Veamos cómo la influencia de la antigua filosofía griega y el método científico, principalmente el enfoque de Wilhelm Wundt, se ven reflejados en estas áreas de aplicación de la ciencia del comportamiento. 1. Psicología clínica. Se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y emocionales. Psicólogas y psicólogos clínicos trabajan con las personas, de manera individual o grupal, para mejorar su bienestar psicológico. Influencia griega. Hipócrates propuso que los trastornos mentales tenían causas naturales, no sobrenaturales. Influencia de Wundt. Su enfoque experimental ayudó a desarrollar métodos de evaluación psicológica basados en la observación y medición. 2. Psicología laboral. Estudia el comportamiento humano en el entorno de trabajo. Se centra en la selección de personal, la motivación, el liderazgo y el bienestar organizacional. Influencia griega. Aristóteles habló sobre la importancia del trabajo y la organización social en la vida humana. Influencia de Wundt. Su método experimental ha llevado a estudiar la fatiga, la atención y la productividad. 3. Psicología forense. Se puede usar para evaluar la credibilidad de testigos, analizar perfiles criminales y ayudar en la toma de decisiones judiciales. Influencia griega. Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la justicia y la moral, sentando las bases para el estudio del comportamiento criminal. Influencia de Wundt. Su trabajo sobre la percepción y el tiempo de reacción sirvieron como base para que la psicología moderna estudie cómo los testigos procesan la información que han presenciado. 4. Psicología educativa. Investiga los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ayuda a mejorar métodos educativos y a diseñar estrategias para optimizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Influencia griega. Platón y Aristóteles enfatizaron la importancia de la educación en el desarrollo del pensamiento crítico. Influencia de Wundt. Su método experimental mostró que los tiempos de reacción pueden variar dependiendo de la carga mental y emocional de la tarea. Estos principios ayudan a la psicología moderna a investigar más para diseñar estrategias de enseñanza basadas en la atención y el aprendizaje. 5. Psicología comunitaria. Se enfoca en el bienestar de grupos y comunidades. Busca mejorar la calidad de vida mediante intervenciones sociales y programas de apoyo. Influencia griega. Sócrates promovió el diálogo y la participación comunitaria como herramientas para el desarrollo social. Influencia de Wundt. Su enfoque en la psicología cultural influyó en el estudio de la interacción social y el bienestar comunitario. 6. Psicología de la salud. Estudia la relación entre la mente y el cuerpo, analizando cómo los factores psicológicos influyen en la salud física y en la prevención de enfermedades. Influencia griega. Hipócrates estableció principios sobre la relación entre mente y cuerpo en la salud. Influencia de Wundt. Su método experimental permitió estudiar la relación entre el estrés y la respuesta fisiológica. 7. Psicología social. Examina cómo las personas interactúan en sociedad. Analiza temas como la influencia social, la comunicación y el comportamiento grupal. Influencia griega. Platón y Aristóteles exploraron la influencia de la sociedad en el pensamiento y la moral. Influencia de Wundt. Aunque Wundt se enfocó en la psicología individual, su trabajo inspiró estudios sobre la percepción social y la interacción humana.
Entonces un ejemplo práctico sería el siguiente. Un psicólogo o psicóloga forense juega un papel clave en el sistema judicial, ayudando a evaluar la conducta humana en contextos legales. Imagina un juicio en el que un testigo afirma haber presenciado un crimen. Uno de los aspectos que un psicólogo o psicóloga forense podría evaluar es el sesgo cognitivo. Podría examinar si el testigo ha reconstruido los eventos de manera incorrecta debido a la sugestión o la presión social. Otro ejemplo, pero en el campo de la psicología de la salud, sería una persona con diabetes tipo 2. Una persona con diabetes tipo 2 puede tener pensamientos erróneos como: mi vida nunca volverá a ser normal. Ya no puedo disfrutar la comida. Estoy condenado a sufrir complicaciones. También puede experimentar algún grado de negación, por ejemplo, afirmar que está bien aunque tenga diabetes, lo cual no es del todo incorrecto. Pues las personas pueden tener una buena calidad de vida con el tratamiento adecuado, pero es importante diferenciar entre una afirmación como consecuencia de la negación y una afirmación que es congruente con su estilo de vida apegado al tratamiento médico. En un escenario donde la persona tiene creencias erróneas, el personal de salud, incluyendo la psicología, pueden abordar esas creencias erróneas acerca de la enfermedad, y se cambia la desesperanza por la adaptación. Por ejemplo, mediante el cambio de hábitos. Todo esto ligado a un acompañamiento emocional, pues muchas personas suelen experimentar emociones difíciles de gestionar. Esto puede tener como resultado la reducción del estrés, mayor adherencia al tratamiento, y una mejor calidad de vida. Resumiendo esta sección, la ciencia del comportamiento puede aplicarse en distintas áreas de la vida, pero para ello requiere que el psicólogo o psicóloga adquiera conocimientos adicionales. Por ejemplo, para una persona psicóloga que se dedica al área laboral, sería importante aprender leyes laborales, técnicas de gestión de equipos, gestión del cambio, y de igual forma, debe actualizarse continuamente para utilizar nuevas herramientas y tecnología para gestión de talento, aplicación de test psicométricos, y mucho más. He disfrutado mucho esta amplia variedad de información. Me ha gustado aprender acerca de los orígenes filosóficos y áreas de aplicación de la psicología. Pero me han dicho que además de las áreas de aplicación, existen diferentes corrientes psicológicas. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad, y también es importante mencionarlas para intentar aclarar una de las causas del por qué algunas personas tienen experiencias distintas cuando tienen interacción con psicólogas y psicólogos. En la sección 2 de este video ya mencionamos un poco de estas corrientes psicológicas, pero ahora profundizaremos un poco más en las corrientes más conocidas en la actualidad. Parte 6. Las corrientes o sistemas en psicología. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y ha tenido una larga historia. Desde sus orígenes en la filosofía de la antigua Grecia hasta el establecimiento de un laboratorio experimental a cargo de Wilhelm Wundt en Alemania, lo cual la separó de la filosofía. Y se comenzó a considerar una ciencia independiente, momento a partir del cual ha tenido una gran diversidad de aportes a la vida cotidiana. Pero a lo largo de este camino, la psicología se ha tenido que especializar para poder abarcar diferentes áreas, por ejemplo, psicología clínica, psicología de la salud, psicología laboral, entre otras. Sin embargo, debido a la gran cantidad de aportes provenientes de diferentes corrientes filosóficas y enfoques científicos, comenzaron a surgir distintas corrientes psicológicas. Todos estos sistemas en psicología estudian el comportamiento humano o alguna de las funciones mentales, sin embargo, lo hacen con un enfoque diferente, dando mayor o menor importancia a la influencia que estos fenómenos psicológicos pueden tener en el comportamiento humano. Algunas personas pueden llegar a confundirse pues sus experiencias con la psicología pueden ser diferentes a las de otras personas de su entorno, sin embargo, parcialmente esto es debido a la corriente psicológica con la que esté trabajando el psicólogo o psicóloga. No obstante, también es importante resaltar que los diferentes enfoques psicológicos no son la única causa por la cual las personas suelen reportar experiencias distintas cuando acuden a un servicio de psicología. Pues otro de los factores que influyen en estas experiencias son las características individuales de cada paciente, por ejemplo, no será el mismo tratamiento que reciba un niño con trastorno de déficit de atención que un adulto pese a tener el mismo diagnóstico. Y una vez que hemos hecho esa aclaración, revisemos brevemente y de manera general cuáles son las 4 corrientes psicológicas más conocidas en la actualidad.
Enfoque psicodinámico, basado en las ideas de Sigmund Freud y otros teóricos posteriores, este enfoque estudia el comportamiento desde el inconsciente, los conflictos internos y las experiencias pasadas. Considera que nuestros impulsos y emociones ocultas influyen en nuestra vida cotidiana. Enfoque cognitivo-conductual, esta es una combinación del conductismo y la psicología cognitiva. Este enfoque analiza tanto el comportamiento observable como los pensamientos y creencias internas que lo moldean. A diferencia del psicoanálisis, no considera ningún impulso inconsciente como motivación de nuestro comportamiento diario, en su lugar. Se centra en modificar patrones de pensamiento y conducta para mejorar el bienestar psicológico. Enfoque humanista, el enfoque humanista resalta la importancia del crecimiento personal, la libertad y la autorrealización. Considera que los seres humanos tienen un impulso innato para alcanzar su potencial y enfatiza la experiencia subjetiva, la empatía y la búsqueda del sentido en la vida. Gestalt, la Gestalt se enfoca en la percepción y la experiencia del individuo como un todo. Propone que las personas organizan sus pensamientos y sensaciones en patrones significativos y promueve la conciencia del presente, la responsabilidad personal y la integración emocional. Todas estas corrientes psicológicas contribuyen al bienestar de las personas, aunque tengan posturas teóricas diferentes, sin embargo, también es una realidad que algunas de ellas se aplican con mayor frecuencia en algunas áreas. Por ejemplo, en la psicología laboral, es muy frecuente el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque humanista. Tanto el enfoque cognitivo-conductual como el enfoque humanista también son bastante frecuentes en la psicología clínica, pues ayuda a las personas a entender y gestionar mejor sus emociones y pensamientos, así como su interacción con las demás personas. Por otra parte, el enfoque psicodinámico, a lo largo de la historia se ha enfocado principalmente en el área clínica, es decir, en la interacción con pacientes. Esta información me ayudó mucho para entender y aceptar que no siempre las personas vamos a tener las mismas experiencias al acudir a un servicio psicológico, porque dependerá de la corriente psicológica con la que trabaje el psicólogo o psicóloga, y además me brindarán una atención que sea adecuada para mis necesidades específicas. Pero tengo más inquietudes. La psicología puede trabajar en conjunto con otras ciencias y disciplinas, ¿verdad? En la parte 4 de este video de la Biblioteca Infinita, aprendí que Wilhelm Wundt, titulado en medicina, fue quien abrió el primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, ¿cómo colabora la psicología con la medicina? ¿La psiquiatría es lo mismo que la psicología? Parte 7. Psicología y psiquiatría. La relación entre la psicología y la medicina es estrecha, ya que ambas disciplinas buscan comprender y mejorar la salud humana, aunque desde perspectivas diferentes. La psicología se centra en los procesos mentales, emociones y el comportamiento, mientras que la medicina, incluida la psiquiatría, estudia el cuerpo y sus funciones, lo cual también incluye al cerebro y el sistema nervioso central. La psicología estudia el comportamiento humano. El comportamiento se compone de conductas observables, pensamientos y emociones. Psicólogos y psicólogas pueden brindar psicoterapia y acompañamiento emocional. Utilizan técnicas como la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis o la terapia humanista para ayudar a los pacientes a gestionar pensamientos, emociones y conductas. Los y las psiquiatras son personas que estudiaron medicina y se han especializado. La psiquiatría se especializa en el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Aunque tienen similitudes, pues tanto la psiquiatría como la psicología pueden estudiar y tratar algunos trastornos mentales, la psiquiatría, a diferencia de la psicología, utiliza enfoques médicos como la prescripción de medicamentos para tratar condiciones como la depresión, la esquizofrenia y los trastornos de ansiedad. La psiquiatría investiga cómo los desequilibrios neuroquímicos afectan la conducta y cómo los fármacos pueden restaurar el equilibrio. Por su parte, la psicología estudia cómo el procesamiento mental, la memoria, la emoción y la percepción influyen en el comportamiento. Juntas, ayudan a entender cómo los factores biológicos y psicológicos interactúan en la salud mental. Respecto a la psiquiatría, existen pensamientos y prejuicios relacionados al uso de los medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, algunas personas consideran que son peligrosos y causan adicción. Pero es importante aclarar que para prevenir efectos negativos
Cualquier medicamento debe ser consumido únicamente bajo la prescripción y supervisión de personal médico calificado para asegurarse de que ese fármaco es el adecuado. Otro pensamiento frecuente es que si tomas medicación, es porque eres débil, pero la salud mental es igual de importante que la física. Tomar medicación no significa falta de fuerza, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida siempre y cuando haya sido prescrita y supervisada por el personal médico. De igual forma, recuerda que no todas las personas requieren medicamentos. El personal de psiquiatría siempre valora la situación de cada persona para decidir si requiere o no algún tipo de medicación. En muchos casos la psicología y la psiquiatría trabajan en equipo. Por ejemplo, en algunos casos se requiere que el personal de psiquiatría supervise la administración de medicamentos y el internamiento de pacientes. El tratamiento psicológico se enfoca en orientar tanto a los pacientes como a las familias para aprender acerca de la condición que se está experimentando. A través de esta orientación, el servicio de psicología puede brindar información a la familia para aprender el manejo adecuado de la enfermedad. La biblioteca infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, me está ayudando a entender conceptos que antes eran confusos. Es muy interesante aprender qué es la psicología y cómo puede trabajar con otras áreas como la psiquiatría. Pero si la psicología y la psiquiatría pueden estudiar lo que sucede con el cerebro, ¿me podrías comentar brevemente por qué es importante este órgano y cómo puedo cuidar de él? Por supuesto que sí. Será un placer hablarte del cerebro y algunas de sus funciones y estructuras. Veamos el siguiente capítulo. Parte 8. Cuidando nuestro cerebro. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central, encargado de procesar información, generar pensamientos e influir en las emociones y conductas. El sistema nervioso, por su parte, es una red compleja de neuronas, es como un sistema de cableado que transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, coordinando funciones vitales como el movimiento, la percepción sensorial y la respuesta emocional. El cerebro es el centro del pensamiento, la emoción y la acción. Su actividad influye en nuestras decisiones, hábitos y reacciones ante el entorno. La psicología estudia cómo los procesos mentales y emocionales afectan el comportamiento. Examina cómo el cerebro interpreta la información y cómo factores cognitivos y emocionales influyen en la conducta. La psiquiatría se centra en trastornos mentales con base biológica. Analiza cómo los desequilibrios neuroquímicos pueden provocar enfermedades como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia, y usa tratamientos como la medicación para estabilizar la función cerebral. Aunque muchas enfermedades no se pueden explicar con certeza y en variados casos pueden aparecer incluso manteniendo buenos hábitos, hay muchas enfermedades que sí se pueden prevenir, y con el cerebro ocurre lo mismo. La esquizofrenia, al no tener una causa exacta identificada, la prevención se vuelve compleja, sin embargo, hay formas de tratarla con ayuda de la psiquiatría y la psicología. Pero hay situaciones que sí podemos prevenir pues tenemos mayor control sobre las causas, las cuales están relacionadas a nuestros hábitos y cómo estos afectan a nuestro cerebro. Es esencial cuidar la salud cerebral para mantener un equilibrio emocional y un adecuado funcionamiento de las funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, el razonamiento, entre otras. Algunas recomendaciones para ayudar a nuestro cerebro a mantenerse en buen estado incluyen: dormir bien. El descanso permite una buena función cognitiva, es decir, los procesos mentales como la memoria, la atención, el lenguaje, entre otros. Llevar una alimentación saludable, nutrientes como los antioxidantes ayudan a la salud del cerebro. Ejercitarse regularmente, la actividad física mejora la circulación y previene el deterioro cognitivo. Reducir el estrés, practicar técnicas de relajación protege el cerebro de los efectos del estrés, lo cual es de vital importancia. ¿Alguna ocasión te ha sucedido que bajo estrés tomaste una decisión y después te arrepientes porque consideras que pudiste haber analizado mejor las cosas? El estrés puede afectar directamente a la corteza prefrontal de tu cerebro, el cual está relacionado con la toma de decisiones, razón por la cual los ejercicios de relajación te pueden ayudar a prevenir situaciones similares en el futuro. Ejercitar la mente, leer y aprender nuevas habilidades ayuda a la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida. Se refiere a la habilidad de las neuronas para reorganizarse, formar nuevas conexiones y modificar su estructura en respuesta a experiencias, aprendizaje o incluso lesiones. Esta plasticidad es clave para el desarrollo infantil,
el aprendizaje de nuevas habilidades y la recuperación tras un daño cerebral. Así que recuerda, leer, lo que tú prefieras, desde noticias, cómics, hasta novelas o investigaciones científicas, te ayuda a ejercitar tu mente. Evitar sustancias nocivas, el consumo de alcohol, drogas o incluso altos niveles de azúcar pueden afectar la función cerebral. Recuerda que siempre es mejor prevenir, pues, aunque hay personas que se han recuperado después de algún daño cerebral, el nivel y tiempo de recuperación dependerá de la gravedad del daño, por lo que no siempre se puede recuperar la totalidad de las funciones. Me gusta conocer esta información que es de gran ayuda para contribuir al bienestar de mi cerebro. La relación entre el cerebro y el comportamiento y nuestras emociones es un fenómeno muy complejo, y su estudio y tratamiento requiere un trabajo multidisciplinario, y la medicina está presente en muchos de estos aspectos. Pero ¿cómo es el contexto global de la medicina y la salud mental? Bueno, eso es algo que vamos a aprender en el capítulo 9. Parte 9. Globalización y salud mental en el mundo. La globalización es un proceso de interacción e integración entre países, personas y economías a nivel mundial. Se caracteriza por el intercambio de bienes, servicios, información, cultura y tecnología a través de fronteras, impulsado por avances en transporte, comunicación y comercio. Este fenómeno ha generado una mayor interdependencia entre las naciones, afectando diversos ámbitos como la economía, la política, la sociedad y la salud pública. La globalización es un proceso histórico que se ha desarrollado gradualmente, pero se considera que tomó fuerza a finales del siglo XX con el avance de la tecnología, el comercio internacional y la interconexión entre países. Sin embargo, sus raíces pueden rastrearse desde la expansión colonial, la revolución industrial y la creación de mercados mundiales en el siglo XIX. La globalización ha impactado la salud mundial de varias formas, lo que ha llevado a la OMS a jugar un papel crucial en la coordinación de políticas sanitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es un organismo de las Naciones Unidas encargado de coordinar esfuerzos internacionales en salud pública. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. Esta perspectiva integral reconoce que la salud no se limita a lo biológico, sino que abarca factores emocionales y sociales. La OMS desempeña un papel clave en la promoción de la salud mental, impulsando políticas, investigaciones y estrategias para mejorar la atención psicológica y psiquiátrica en todo el mundo. Por ejemplo, campañas contra el estigma de los trastornos mentales y los tratamientos psiquiátricos, promoción del bienestar emocional en el ámbito laboral y educativo, y estudios sobre la relación entre salud mental y enfermedades físicas. La OMS recomienda estrategias de salud mental para los países, y entre ellos, México ha adoptado muchas de estas en sus políticas públicas. Por ejemplo, el Plan de Acción sobre Salud Mental de la OMS ha influido en programas nacionales de prevención, tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales. De igual forma, durante emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19, la OMS proporcionó estrategias de apoyo psicológico que México adoptó en sus servicios de atención para reducir el impacto emocional del confinamiento y la incertidumbre. Empezamos aprendiendo un poco de los mitos griegos y la historia de la psicología, así como sus diferentes áreas de aplicación y las diferentes corrientes o sistemas que existen. Y llegamos hasta nuestros días donde la globalización es la norma. Este contexto internacional es interesante, pero ¿cuál es el contexto de la salud mental en México? Parte 10. Atención a la salud mental en México. Tanto en México como en el mundo, los sistemas de salud tienen que evolucionar constantemente para implementar nuevos tratamientos y acercar el servicio médico a la población. Son muchos los retos a enfrentar. La promoción de la salud es un reto que enfrentan muchos países alrededor del mundo, y si bien queda mucho camino por recorrer, es conveniente informarnos acerca de las instituciones que pueden brindar ese tipo de atención. Muchos tratamientos médicos son costosos, y no siempre son de fácil acceso, sin embargo, mientras más información se tenga, se pueden buscar algunas alternativas. En México existen psicólogos, psicólogas y psiquiatras que ejercen de manera privada, y si bien en algunos casos puede llegar a ser costoso, es una de las alternativas que se pueden considerar, pues incluso, aunque poco a poco,
algunos seguros médicos han incluido la cobertura de la salud mental. Otra alternativa son las universidades tanto públicas como privadas. Dependiendo de cuál sea tu lugar de residencia, puedes buscar en tu localidad qué universidades tienen entre sus programas de estudio la psicología o psiquiatría, ya que en algunas de estas universidades tienen su propia clínica, en donde estudiantes bajo supervisión académica pueden brindar atención. Usualmente la atención es gratuita o de muy bajo costo. En cuanto a hospitales públicos en México, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los principales hospitales psiquiátricos del país, especializado en el tratamiento de trastornos mentales graves para población adulta. Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, también ubicado en Ciudad de México, atiende principalmente a población infantil y adolescente. Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto, Tepexpan, Estado de México, brinda atención psiquiátrica y servicios de hospitalización para pacientes con trastornos mentales. Y recuerda que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tienen servicios de salud mental. Por su parte, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIN, ofrece servicios de salud mental a sus derechohabientes y, a través de su clínica de atención al trastorno por estrés postraumático, ubicada en el Hospital Regional Toluca, ha brindado más de 3.000 consultas relacionadas con trastornos del estado de ánimo y depresión. Pero hay más opciones. La mayoría de los hospitales generales y de alta especialidad tienen una unidad de atención psicológica. Y adicional, existen varias líneas de atención y apoyo emocional que son gratuitas. Puedes buscar en Internet cuál de ellas se adapta más a tus necesidades. Una de estas líneas es el Servicio de Apoyo Psicológico de Locatel. Atender nuestra salud, incluyendo la salud mental, puede ser complejo y en ocasiones difícil debido a varios aspectos, tanto económicos, sociales y otros. Sin embargo, si tenemos información, podemos actuar de manera más eficiente y, en muchos casos, prevenir situaciones más severas. Esta información es una buena guía breve para saber a dónde acudir o dónde buscar orientación. Además, menciona algunas alternativas gratuitas. Compartiré esta guía con mis amigos y familiares y a todas las personas que les pueda ser de utilidad esta información. Todo esto me hace pensar en esas ideas que tienen algunas personas acerca de la locura. ¿Me podrías ayudar a aprender más acerca de ese concepto? ¿Qué es la locura? Claro que sí. Sigamos aprendiendo de este fascinante tema en compañía de la Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Parte 11. ¿Me podrías hablar de la locura? Aunque los términos trastorno mental y enfermedad mental suelen usarse indistintamente, tienen matices diferentes en su significado dentro del campo de la psicología y la psiquiatría. Trastorno mental. Un trastorno mental es una alteración del pensamiento, la emoción o el comportamiento que causa dificultades en la vida diaria. No siempre implica una causa biológica clara, y su diagnóstico se basa en patrones psicológicos que afectan la calidad de vida, por ejemplo, la ansiedad. Una enfermedad mental suele referirse a condiciones con una base biológica o neuroquímica que afectan el funcionamiento del cerebro. Puede requerir tratamiento médico especializado y, en algunos casos, medicación, por ejemplo, la esquizofrenia. La depresión y la ansiedad han estado presentes en México en años recientes, afectando a una gran parte de la población que ha buscado atención en el sistema de salud. Se ha identificado que las personas mayores tienen mayor prevalencia de depresión, sin embargo, eso no descarta a las personas jóvenes quienes también pueden sufrir de episodios de depresión. En 2023, de acuerdo con el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8.837 personas se quitaron la vida, lo que representó el 1.1% del total de defunciones. No hay una única causa, pero no atender situaciones como la depresión puede tener consecuencias fatales. Y la breve guía que revisamos en el capítulo anterior puede ser de utilidad para ti o algún familiar o amigo que esté en búsqueda de apoyo. Pero entonces, ¿qué es la locura? ¿Tiene relación con esta descripción de los trastornos y enfermedades mentales? ¿Son lo mismo? La respuesta breve es, no. No son lo mismo.
En realidad, el término locura ha sido históricamente utilizado para describir una amplia variedad de trastornos mentales, estados emocionales extremos y conductas consideradas fuera de lo común. Sin embargo, en la actualidad, se considera un término obsoleto y poco preciso dentro de la psiquiatría y la psicología por varias razones. Por lo tanto, nunca escucharás a ninguna psicóloga, psicólogo o psiquiatra diagnosticando a una persona como loca o loco. El término locura no forma parte de la ciencia moderna, y si bien se puede usar como un recurso literario en cuentos o novelas, e incluso en películas, no se debe considerar como un diagnóstico o condición mental. La locura no define ninguna condición médica o psicológica específica. Actualmente, los trastornos mentales se clasifican con términos científicos y diagnósticos precisos, como esquizofrenia o trastorno de ansiedad. Además, el uso del término locura ha contribuido a la discriminación y marginación de personas con trastornos mentales, fomentando creencias erróneas sobre la salud mental. Este cambio de enfoque ha sido clave para mejorar la manera en que se comprende la salud mental y para fomentar el acceso a tratamientos adecuados sin prejuicios. Y es importante que las personas sepan que tienen alternativas para buscar apoyo, algunas de las cuales las hemos comentado en la sección 10 de este video. La salud mental, como ya hemos comentado, es más que la simple ausencia de enfermedades mentales, pues abarca también un bienestar social y una armonía con su entorno. Y en ese contexto, es importante mencionar la NOM 035. La NOM 035, STPS 2018 es una norma oficial mexicana que busca identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Su objetivo es mejorar el bienestar laboral y reducir el impacto del estrés en la salud mental de los trabajadores. La norma obliga a las empresas a evaluar y mitigar los riesgos psicosociales, como jornadas excesivas, ambientes hostiles y falta de reconocimiento. Promoción de entornos saludables, se fomenta la capacitación en liderazgo y gestión emocional para mejorar la calidad de vida en el trabajo. Evaluaciones obligatorias, las empresas deben realizar diagnósticos periódicos sobre el impacto del trabajo en la salud mental de sus empleados. Sanciones por incumplimiento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha reforzado la fiscalización, con multas para empresas que no cumplan con la norma. Tenía confusión con ese asunto de la locura, pero ahora ya sé que la psicología utiliza el término trastorno mental, y lo aborda desde una postura ética, con respeto y sin fomentar discriminación ni prejuicios. Y la NOM 035 es un esfuerzo por fomentar el bienestar emocional en el lugar de trabajo sin estigmatizar a ninguna persona. Pero mencionaste a la esquizofrenia. ¿Me podrías compartir más información? Desde luego, te compartiré más información acerca de la esquizofrenia en el siguiente capítulo. Parte 12. La esquizofrenia. Este enfoque en la terminología que se usa en el ámbito de la psicología y la salud mental ha sido clave para mejorar la manera en que se comprende la salud mental y para fomentar el acceso a tratamientos adecuados sin prejuicios. Una de las condiciones que más ha sido estigmatizada es la esquizofrenia, pero revisemos un poco de qué se trata. La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta la manera en que una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por la alteración en la percepción de la realidad, lo que puede provocar alucinaciones, delirios y dificultades para el pensamiento lógico. Proviene de las palabras griegas esquizo, dividir, separar. Y la palabra fren, que significa entendimiento, razón o mente. Significa literalmente mente dividida, haciendo referencia a la desconexión entre la percepción y la realidad que experimentan las personas con este trastorno. Los síntomas pueden variar, pero los más comunes incluyen alucinaciones, ver, oír o sentir cosas que no existen. Delirios, creencias falsas, como pensar que alguien los persigue. Pensamiento desorganizado, dificultad para hablar con coherencia o seguir una conversación. También existen varios mitos y estigmas que rodean la esquizofrenia, como las personas con esquizofrenia son violentas. La mayoría no representa un peligro para otros, el riesgo es mayor de autolesión que de agresión. Es imposible llevar una vida normal con esquizofrenia. Con tratamiento adecuado, muchas personas pueden trabajar, estudiar y mantener relaciones sociales. No se conoce la causa exacta de la esquizofrenia, y no tiene una cura, pero puede manejarse eficazmente con medicamentos antipsicóticos que ayudan a reducir síntomas como alucinaciones y delirios. Por lo cual es de suma importancia seguir el tratamiento tal como lo indica el personal médico.
También la psicoterapia ayuda a los pacientes a mejorar habilidades sociales y manejar emociones. Es igualmente importante el apoyo familiar y social para una mejor integración en la vida cotidiana. Es importante que la familia comprenda cómo se manifiesta la esquizofrenia y qué expectativas hay a futuro, pero sobre todo que no estigmaticen, ya que eso podría aislar a los pacientes. Pero es igualmente importante mencionar que la familia también puede recibir apoyo psicológico, pues cualquier enfermedad que requiera de un apoyo familiar tan cercano, como es el caso de la esquizofrenia, puede llegar a desgastar emocionalmente a las personas alrededor de los pacientes, pues al no tener una cura, es una situación que constantemente les provoca angustia, preocupación, e incluso enojo y sentimientos de culpa, y un apoyo psicológico les puede ayudar a gestionar ese desgaste emocional y estrés. Pero otro de esos ejemplos que en ocasiones no se comprenden son las adicciones, y se suelen escuchar frases como, la adicción es solo falta de voluntad. Si no deja de tomar es porque no quiere, y cuando se trata de un consumo social, puede que en algunos casos tenga un componente de realidad. Sin embargo, la realidad de las adicciones es un tema complejo y nada fácil para quien lo padece. La adicción es una enfermedad compleja que involucra factores biológicos, psicológicos y sociales. Una adicción es una condición caracterizada por la dependencia física o psicológica a una sustancia, comportamiento o actividad. Se manifiesta cuando una persona pierde el control sobre el consumo o la práctica de algo, pese a sus consecuencias negativas. Una persona puede desarrollar una adicción a sustancias, pero también a conductas, por ejemplo, adicción a los juegos de azar, adicción a redes sociales, compras compulsivas, entre otras. Existen diversos factores que pueden contribuir a generar una adicción, por ejemplo, factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. El tratamiento de una adicción es un proceso que requiere tiempo, ya que se deben abordar diferentes aspectos de la vida de una persona, y existen instituciones públicas y privadas que pueden ayudar con este tratamiento. En ocasiones es complicado encontrar el lugar adecuado, pero siempre es una buena opción acudir a centros médicos que tengan unidades de salud mental, donde, aunque no tengan una unidad especializada en adicciones, te pueden brindar orientación y canalizarte al lugar adecuado para el tratamiento. No sabía que las adicciones pueden ser también actividades como los juegos de azar. Siempre encuentro información interesante aquí. Por ejemplo, ya hemos visto la historia de la psicología, pero también aprendimos un poco de cómo cuidar de nuestro cerebro. ¿Es posible que también aprendamos un poco más acerca de las funciones de este órgano? ¿Entonces quieres conocer un poco más de las funciones del cerebro? Claro que sí. Avancemos al próximo capítulo para conocer un poco más acerca de este misterioso órgano. Parte 13. El cerebro y algunas de sus funciones. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central y se encarga de procesar información, controlar funciones corporales y regular pensamientos, emociones y la conducta. Está compuesto por millones de neuronas que se comunican a través de impulsos eléctricos y neurotransmisores. Se sabe que el cerebro tiene muchas funciones. Por ejemplo, ¿podrías responder si te pregunto? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde te encuentras? Si puedes responder satisfactoriamente estas preguntas, es porque tu cerebro te permite memorizar tu propio nombre, organizar la información que percibes a través de los sentidos, y crear una imagen del mundo. Imaginemos un poco. Supongamos que eres estudiante y estás en medio de una clase. Repentinamente tu profesor o profesora te llama. ¿Cómo sabes que se refiere a ti? Una serie de procesos tienen que ocurrir para que lo sepas. Primero, tu memoria, una capacidad del cerebro, recuerda tu nombre, y de una forma que todavía la ciencia no logra determinar con certeza absoluta, tu cerebro sabe que ese nombre, esa palabra está relacionada con tu identidad, la cual has construido a lo largo de los años, pero depende en gran parte de recordar tus experiencias de vida. El oído interno percibe las vibraciones provenientes del exterior, pero al ser percibido por el cerebro, tú sabes que esa vibración específica, ese sonido, es tu nombre, tu identidad. Es un proceso bastante complejo que en este ejemplo tratamos de reducir y simplificar lo más posible. Aunque el cerebro es un solo órgano, se divide por secciones para su estudio, ya que cada sección realiza funciones específicas. ¿Y cuáles son algunas de esas secciones? Corteza cerebral. Es responsable del pensamiento, el lenguaje y la percepción sensorial.
En el cerebro existen diferentes lóbulos o secciones, por ejemplo, el lóbulo frontal que controla el pensamiento lógico, la toma de decisiones y el movimiento voluntario. Pero también está el lóbulo parietal, que procesa información sensorial y coordina la orientación espacial. El lóbulo temporal está implicado en la memoria y la percepción auditiva. Y el lóbulo occipital está relacionado con la visión. Otra de las áreas es el hipocampo, el cual es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Es por esta razón que las personas que han sufrido lesiones en el cráneo pueden llegar a experimentar diferentes consecuencias dependiendo de la sección del cerebro que se haya dañado, y desafortunadamente, la ciencia todavía no ha desarrollado un tratamiento que logre reemplazar esa sección dañada. Por este motivo, es sumamente importante el uso de cascos de protección para actividades de riesgo, por ejemplo, motociclismo, ciclismo y otros deportes. En el cerebro existen sustancias químicas llamadas neurotransmisores, las cuales permiten la comunicación entre neuronas, regulan las emociones y pueden influir en los procesos del sueño y del aprendizaje, entre muchos otros. Uno de estos neurotransmisores es la dopamina, que ayuda en la coordinación motora, así como en la consolidación de recuerdos. Pero también puede influir en el estado de ánimo, por ejemplo, los niveles bajos de este neurotransmisor pueden estar relacionados con estados depresivos. Cuando una persona consume sustancias o realiza una actividad adictiva, los niveles de dopamina aumentan de forma artificial, generando placer inmediato. Pero con el tiempo el cerebro reduce la producción natural de dopamina, generando dependencia, y se requieren mayores dosis para sentir la misma satisfacción. Por lo que la persona consumidora, además termina afectando cada vez más su salud financiera, lo cual podría llevarle a otras conductas de riesgo, como el robo o la violencia. Este desequilibrio en neurotransmisores es lo que dificulta dejar una adicción sin apoyo profesional. Las terapias y medicamentos buscan restaurar el balance químico y ayudar en la recuperación. Las funciones del cerebro son muy complejas y aún se siguen estudiando para tratar de desentrañar sus secretos, pues aunque se conocen algunos de los procesos realizados por el cerebro como la producción de neurotransmisores, el razonamiento, la memoria, y algunos otros que hemos visto en este video, alrededor del mundo existen programas diseñados específicamente para adentrarse en lo más profundo de los misterios del cerebro. Uno de ellos es el programa Brain Initiative, del cual también podrás encontrar un video en este mismo canal de YouTube de la Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Es increíble saber que toda la información que conocemos del cerebro sigue siendo poca en comparación con todo lo que aún podemos aprender, pero me pregunto, ¿estas funciones de las que hablas se pueden medir? Parte 14. Las capacidades cognitivas y su medición. Se dice que en la antigua China se aplicaban algunos exámenes a los candidatos a ser funcionarios de gobierno, y aunque no eran test psicométricos como los conocemos hoy en día, esto nos indica que la necesidad de medir las capacidades de las personas tiene una larga tradición. Desde hace tiempo se sabía que el cerebro cumplía algunas funciones importantes, pero no era posible ver el cerebro en funcionamiento. Y es una de las razones por las que se idearon formas de medir esas capacidades cognitivas, pues, aunque pudieran diseccionar el cerebro de un cadáver, no se podía ver cómo funcionaba este órgano. Es aquí donde las pruebas psicométricas modernas tienen un gran valor, pues nos permite evaluar diferentes aspectos de los procesos mentales, por ejemplo, cuánta información retiene una persona. Nos permite identificar su coeficiente intelectual y otros aspectos. Lo cual no debe ser considerado como un atributo del valor de la persona, sino simplemente como una herramienta para conocer un poco acerca de estas características, y como un apoyo para diagnosticar, por ejemplo. En el ámbito educativo, se pueden aplicar evaluaciones para identificar características que podrían estar impactando en la capacidad de aprendizaje o rendimiento escolar. Algunas personas consideran que este tipo de exámenes son tediosos, algunos sin sentido. Y no nos vamos a engañar. Tediosos, bueno, es posible que algunos lo sean. Sin embargo, si se aplican correctamente, pueden ayudar a identificar con mayor precisión las características de personalidad de un individuo. Incluso su estilo de aprendizaje, o alguna tendencia a la depresión, solo por mencionar algunos ejemplos. Las pruebas psicométricas comenzaron a desarrollarse cuando no existía tecnología como tomografías o resonancias magnéticas, por lo que la única manera de evaluar las capacidades del cerebro era de una forma indirecta. Pues incluso con tecnología moderna,
Las pruebas psicométricas son la mejor herramienta con la que contamos, ya que aún observando el cerebro con una tecnología moderna, solo se puede observar la actividad cerebral. Pero esto no es lo mismo que ver a un cerebro resolviendo una suma, o restando, creando, asociando palabras u otras actividades, pero lo que sí podemos hacer es evaluar el resultado de esa actividad cerebral. Por ejemplo, podemos evaluar cómo ha respondido un individuo a una operación matemática, cómo ha respondido a una asociación de palabras, cuántas palabras pudo recordar. De esta forma, de manera indirecta, mediante las evaluaciones psicométricas, psicólogos y psicólogas pueden evaluar las capacidades cognitivas del cerebro, sin necesidad de observar directamente a su interior. Las pruebas psicométricas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Se enfocan en analizar tendencias de personalidad, inteligencia o comportamiento sin juzgarlas como buenas o malas, sino como características de cada persona. Y ahora que estamos por llegar al final de este video, he aprendido mucho, pero sé que lo importante no es memorizar esta información, sino comprender los aspectos más relevantes para poder hacer uso de lo que he aprendido cuando lo requiera. Además, siempre que lo necesite, puedo volver a visualizar el video. Pero antes de llegar al final, me gustaría conocer algunos datos curiosos acerca de la psicología. ¿Me podrías contar algunos datos curiosos de la ciencia del comportamiento? Recuerda, es mentira que la curiosidad mató al gato. Todo lo contrario, su curiosidad le motiva y sigue aprendiendo. Ahora te compartiré algunos datos curiosos acerca de la psicología. Parte 15. Algunos datos curiosos acerca de la psicología. ¿Has notado que después de ver este video de la biblioteca infinita, asumiendo que lo hayas visto completo, eres capaz de prestar mayor atención a ciertos aspectos de las características psicológicas de las personas? ¿Has notado que ves en todas partes la letra griega psi? ¿O recuerdas haberla visto en muchos lugares? ¿Por qué será? ¿Acaso será una conspiración? Pues no, no es una conspiración. Si este tema es de tu interés, es probable que estés experimentando un fenómeno llamado ilusión de frecuencia, o ilusión de Baader-Meinhof. Es un sesgo cognitivo que ocurre cuando una persona, después de aprender o notar algo nuevo, comienza a verlo con una frecuencia inusualmente alta en su entorno. Efecto placebo. El efecto placebo es un fenómeno psicológico y fisiológico en el que una persona experimenta una mejoría en su salud tras recibir un tratamiento sin propiedades terapéuticas reales. Esto ocurre porque el paciente cree que el tratamiento es efectivo, lo que desencadena respuestas en el cuerpo que pueden aliviar ese síntoma. Se desconoce la causa exacta de este fenómeno, pero sin duda, es interesante. El tiempo es relativo. Las emociones pueden alterar significativamente nuestra percepción del tiempo. Cuando experimentamos emociones intensas, como el miedo o la ansiedad, el tiempo puede parecer más lento, mientras que, en momentos de felicidad o emoción, puede parecer que pasa más rápido. La tristeza puede generar una sensación de lentitud en el tiempo, ya que la mente se enfoca en pensamientos internos en lugar de estímulos externos. ¿Te has preguntado si tu horario laboral o escolar parece más largo o más corto? ¿A qué crees que se debe tu percepción del tiempo en esos escenarios? Otro dato curioso, ¿sabías que se dice que aproximadamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo? Si vives 75 años, habrás dormido aproximadamente 25 años. ¿Esta estadística coincide con tu ritmo de vida o consideras que tus horas de sueño son distintas? ¿Sabías que se dice que olvidamos cerca del 90% de nuestros sueños? Se dice que algunas personas sueñan en blanco y negro. También se dice que algunas personas recuerdan conversaciones en sus sueños, mientras que otras personas solo recuerdan haber visto imágenes. ¿Sabías que se dice que la escritora Mary Shelley tuvo un sueño en el que vio a un joven estudiante junto a una criatura, y que este sueño la llevó a escribir su clásico de terror y ficción, Frankenstein? Último dato curioso. ¿Sabías que psicólogas y psicólogos en México y el mundo festejan en fechas distintas? En México, se celebra el 20 de mayo. Esta fecha fue establecida en 1997 para reconocer la labor de las y los profesionales de la psicología, y su impacto en la salud mental de la sociedad. Estados Unidos no tiene una fecha oficial, pero se reconoce el trabajo de los psicólogos en el National Psychology Week. En Argentina se festeja el 13 de octubre, en España el 24 de febrero,
en Colombia el 14 de noviembre. Son datos curiosos muy interesantes. Me gustó mucho saber que el personaje de Frankenstein fue inspirado en un sueño. Quizás yo también pueda crear mis propios personajes. Toda la información es muy valiosa y la compartiré con mi familia y amigos. Continuaré investigando acerca de estos temas y estaré atento a los próximos videos cortos de la Biblioteca Infinita donde hablarán de muchos temas. Sé que habrá mucha diversidad. La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, agradece tu atención y recuerda. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y existen diferentes corrientes psicológicas que lo abordan desde diferentes perspectivas. Si esta información es útil y consideras que puede ser de ayuda para otras personas, ten la libertad de compartirla. Y recuerda que siempre puedes acercarte a psicólogas y psicólogos para recibir orientación para ti o para tus familiares y amigos. Pero antes de culminar, escuchemos la sección de preguntas frecuentes acerca de la psicología. Es una maravillosa idea porque siempre tengo más y más curiosidad y quiero escuchar esas preguntas frecuentes. Sección de preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad y el estrés? No hay recetas mágicas y dependerá del contexto de cada persona, y lo mejor es acudir con un psicólogo o psicóloga. Sin embargo, algunas técnicas de relajación, la práctica de algún deporte o arte, como la escritura o la pintura, pueden ayudar. ¿Cómo funciona la terapia psicológica? Requiere todo un proceso. En primer lugar, tu terapeuta requiere hacer una, o incluso varias entrevistas para conocer tu historia de vida y explorar algunas de tus inquietudes y los síntomas que manifiestas. Esto le ayudará a entender cuáles son las posibles causas y establecer un plan de trabajo contigo para el cual requiere de tu compromiso, pues llevará un tiempo en el cual te ayudará a realizar una profunda introspección. En algunos casos, es posible que te pida realizar algunas tareas, que no son sino actividades que te pueden ayudar a conocerte mejor o a desarrollar habilidades. No es un proceso sencillo, pero sin duda, contribuye a tu bienestar. ¿La terapia psicológica es lo mismo que la catarsis y la contención emocional? No son lo mismo. En resumen, la catarsis y la contención emocional pueden ser partes del proceso terapéutico, pero la terapia psicológica va mucho más allá, ofreciendo un enfoque sistemático para promover el bienestar mental. Sin embargo, ambas son buenas alternativas dependiendo del contexto. ¿Cómo saber si necesito terapia psicológica? Aunque ninguna persona está obligada a tomar psicoterapia, este proceso tiene muchas ventajas. Algunos indicadores a los que puedes prestar atención son los siguientes. Si tienes problemas para dormir, si te irritas con facilidad, si tienes dificultades para lidiar con situaciones en casa, con la familia, o en el trabajo, o si sientes que ya nada te emociona. Puedes acudir con psicólogas o psicólogos. Recuerda que hay opciones privadas y gratuitas en las cuales puedes recibir ayuda. ¿Cómo influyen las emociones en la toma de decisiones? Las emociones pueden llevarnos a tomar acciones benéficas para nuestra vida, o, todo lo contrario. Las emociones son gran parte del motor de nuestras acciones. Por lo general buscaremos actividades que nos hagan sentir bien y evitaremos aquellas actividades que nos provoquen malestar. Todas las emociones son importantes y son válidas, sin embargo, si no sabemos cómo gestionarlas podemos tomar decisiones precipitadas o que no estén alineadas con nuestro bienestar. Los psicólogos y psicólogas pueden orientarte, pero parte importante de la gestión de emociones es aprender acerca de ellas. Además, puedes practicar técnicas de relajación, aprender sobre asertividad o practicar algún deporte. Todas estas actividades son ejemplos de acciones que podemos llevar a cabo para la gestión de emociones y de esta forma ayudar a nuestra toma de decisiones. ¿Es posible manipular a alguien con psicología? Desde la ética profesional, los psicólogos y psicólogas trabajan para ayudar a las personas a desarrollar pensamiento crítico y autonomía emocional, evitando prácticas manipuladoras. ¿Qué significa si sueño con alguien todos los días? La psicología no puede dar respuestas sin un contexto y una valoración previa. No hay certeza absoluta de la causa de los sueños y su significado, pero comprendiendo el contexto, la psicología puede ayudarte a encontrar un significado. Sin embargo, lo más importante es que ese sueño no sea perturbador o no esté asociado a algún problema de sueño. ¿Cómo puedo olvidar un recuerdo doloroso? Cuando tenemos un recuerdo doloroso,
se puede abordar en un proceso terapéutico para superar esa situación, aunque la memoria, el recuerdo como tal, no desaparece. ¿La psicología es para personas de todas las edades? La intervención psicológica puede aplicarse en casi cualquier etapa de la vida. Sin embargo, en recién nacidos, el enfoque de trabajo es distinto, y en lugar de una psicoterapia. El personal de psicología puede trabajar en conjunto con la familia y el personal médico, por ejemplo, pediatras, para poder evaluar el nivel de desarrollo. Ya que los bebés van desarrollando habilidades motrices y de lenguaje en etapas, las cuales coinciden con un rango de edad promedio. El personal de salud que puede incluir a la psicología puede identificar algún posible problema en el desarrollo, e implementar alguna intervención que ayude a los bebés a continuar un desarrollo lo más normal posible. Para niños y niñas de mayor edad, se trabaja usualmente con terapias de juego, mientras que, para adolescentes y personas de mayor edad, las intervenciones terapéuticas son basadas en una conversación en sesiones periódicas, pero siempre pueden tener variantes dependiendo de las circunstancias de cada individuo. ¿Los psicólogos pueden leer la mente? No. ¿Cómo puedo convencer a alguien de hacer algo que quiero? Desde la ética profesional, psicólogas y psicólogos trabajan para ayudar a las personas a desarrollar pensamiento crítico y autonomía emocional, evitando prácticas manipuladoras. ¿Las pruebas de personalidad realmente funcionan? Ninguna prueba tiene 100% de confiabilidad, sin embargo, sí son una buena referencia para conocer acerca de la personalidad. ¿Existen trucos psicológicos para tener más confianza? No hay trucos, pero un proceso terapéutico puede ayudarte a mejorar tu autoestima, lo cual te llevará a tener más confianza. Si voy al psicólogo, ¿significa que tengo un problema grave? No. Psicólogas y psicólogos clínicos pueden atender casos con diferentes grados de severidad. Acudir a una sesión psicológica no implica tener un problema grave. Además, recuerda que la psicología puede abordar muchos aspectos, por ejemplo para estudiar los procesos de aprendizaje, no porque estén mal, sino para buscar formas de hacerlo más eficiente. ¿Los psicólogos solo te dicen lo que quieres escuchar? No. ¿La depresión se cura con actitud positiva? No, la depresión puede variar en su grado de severidad, pero requiere más que una actitud positiva. La psicología y la psiquiatría pueden intervenir para gestionar ese tipo de situaciones. En algunos casos puede necesitar tratamiento farmacológico. ¿El psicólogo solo me dará consejos como lo haría un amigo? No. La interacción en una sesión de psicología clínica no es una relación de amistad, es una relación profesional que tiene como objetivo mejorar tu bienestar, y te brindará orientación basada en el conocimiento científico. Además, siempre hay respeto a la confidencialidad de tu tratamiento y en un ambiente dedicado a ese propósito específico, por lo que no actuará como lo haría un amigo. Y bueno, hasta aquí llegamos con la sección de preguntas frecuentes, y aunque no leemos la mente, sabemos que aún te quedan inquietudes por resolver, sin embargo, no se pueden responder todas en un solo video. Mientras tanto, la Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Te agradece por tu atención y si este video te ayudó a entender un poco más acerca de la ciencia que estudia el comportamiento humano, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale me gusta. Comenta y comparte para seguir explorando los rincones de la imaginación, la creatividad y los sueños. Y si no te gustó, haz lo mismo, para que esta información incomode a más personas.